Muy buenas noches a toda la comunidad. El día de hoy quiero compartir con ustedes este video adicional. Es una recopilación de 5 historias que han sido parte de esta segunda temporada del canal. Y lo hago a razón de que hay muchos miembros nuevos que me gustaría las escucharan. Y quienes ya las oyeron, también les agradecería que se quedaran con nosotros a escuchar nuevamente y a pasar un buen rato de terror. Ustedes son la mejor comunidad y me siento muy agradecido con todos ustedes. Recuerden dejar su manita arriba y sin más, comenzamos. El espectro. Buenas noches a la comunidad del gato humano. Yo quiero mandarles de manera anónima esta historia que le ocurrió a un amigo de mi papá, acá en el estado de Guanajuato. A este señor, al que nombraré Juan, era muy borracho y se juntaba mucho con su compadre Antonio. Ambos les gustaba mucho ir a las cantinas a embriagarse, a divertirse, sobre todo los viernes saliendo del trabajo. En una ocasión, saliendo de la cantina, este par de compadres aún querían seguir bebiendo y conviviendo. Sin embargo, por la hora, ya no había lugar a donde poder ir. Traían una botella nueva. El par de hombres iban caminando por las calles solitarias del poblado. Se cuenta que uno de ellos comenzó a escuchar música, un sonido que, a muy bajo volumen, los llamaba, como si a lo lejos hubiera una fiesta. Y entonces Juan le preguntó a su compadre que si también escuchaba. Aquel hombre respondió que sí, así que se dispusieron motivados a seguir bebiendo e ir a donde sonaba aquella música. Querían unirse a la fiesta. Así caminaron y caminaron por cerca de una hora. Al detenerse, habían llegado a la orilla del poblado, justo donde se encontraba un pequeño lago. Extrañamente, la música provenía de dentro del agua. Pero esto era imposible. Aquellos hombres se encontraban completamente confundidos. No sabían qué pasaba, pero al par de minutos la música desapareció. Y al ser muy tarde y no tener a dónde ir, se sentaron los dos a beber la botella de tequila justo a la orilla del lago. Estaban tranquilos y disfrutando de aquel alcohol y de la noche. Serían las 4 de la mañana y ambos ya estaban muy ebrios. Y de pronto, Antonio comenzó a decir que había una chica muy hermosa en el lago, bañándose. Mira, Juan, ¿ya viste? Qué bonita muchacha. Pero a esta hora, bañándose. ¿De qué demonios hablas, Antonio? Yo no veo nada. Ya andas muy pedo, ya mejor vámonos para la casa. Tremenda viejota, ¿cómo no la vas a ver? Mira nomás, me está invitando a bañarme con ella. Pues ahí te voy, mamacita. Juan realmente no veía nada y solo observaba cómo Antonio se quitaba la ropa y se metía poco a poco hacia el lago. Juan trató de detenerlo, porque aquello parecía más una alucinación de su compadre, pero Juan ya también estaba muy ebrio y se cayó al suelo. Ya no pudo levantarse y solo veía cómo su amigo se iba sumergiendo en el agua, en aquel solitario lago. Antonio manoteaba y pataleaba, desesperado, luchaba por su vida. Sin embargo, por los efectos del alcohol, no logró salir y falleció ahogado. Se dice que en aquel pequeño lago se aparece una bella mujer que atrae a los hombres para quitarles la vida y llevárselos al infierno. Posiblemente sean solamente creencias de la gente del pueblo. Lo que sí es real es que es muy raro que la mayoría de quienes han muerto ahogados ahí sean hombres. Les mando un saludo a Diego y a quienes escuchen esta historia. La mujer que llora. En lo personal, no suelo experimentar fenómenos paranormales. Solo creo que en un par de ocasiones he vivido cosas que no lograría poder explicar.
Una de esas, y la que creo que es la más aterradora, la viví hace 2 años, cuando me mudé con mi esposa a un departamento para vivir y comenzar nuestra vida de casados. Aún no teníamos dinero para comprar una casa, por lo cual estábamos rentando aquel departamento en el 4º piso de un edificio de 5 niveles. Era un lugar no tan amplio, pero podíamos acomodarnos bien, dado que aún no teníamos hijos. La felicidad de tener un espacio para ambos era muy placentera. Esa nueva vida nos estaba sentando bien, pero a los pocos días ocurriría un suceso incómodo que nos llamó la atención. Una noche serían pasadas las 12. Estábamos mi esposa y yo acostados en la recámara, viendo una película, tomándonos unas cervezas. Estábamos muy concentrados cuando escuchamos cómo en el piso de arriba pareció haberse caído un traste de cristal y escuchamos el sonido del cristal rompiéndose sobre nuestro techo. Después se escuchaban pasos lentos y pesados. Al parecer eran de una persona grande. Mi esposa me pidió que bajara el volumen y nos quedamos en silencio porque por algo sentimos que no andaban bien las cosas en el piso de arriba. Mi esposa y yo nos miramos y nos quedamos callados, mientras que en aquel departamento de arriba se escuchaba un llanto. Al parecer se trataba de una mujer. La vecina de arriba estaba llorando. Lo hacía con mucho sentimiento, como si estuviera sufriendo algún mal emocional. Escucharle nos conmovió y nos perturbó un poco. Sin embargo, no nos gusta meternos en cosas ajenas, así que mejor subimos el volumen de la televisión e ignoramos aquello. Al tercer día, igualmente por la noche, mi esposa se despertó para beber agua. Serían las 4 de la mañana y me habló. Me despertó para decirme: Francisco, ¿escuchas eso? De nuevo la vecina está llorando. Un día deberíamos darle una vuelta para saber si en algo le podemos ayudar. Yo le respondí a mi esposa: Sí, Amanda, ya veremos mañana qué hacemos. Por ahora vamos a dormir. Yo traté de dormir, pero el llanto de la vecina de arriba se seguía escuchando. No sé cómo describirlo. Era un llanto de tristeza y de soledad. Sé que a causa de la pandemia, mucha gente se quedó sola y pasándola muy mal. En esos momentos, la sociedad aún estaba muy susceptible a las muertes. Mi esposa es psicóloga, así que decidió ir una mañana a tocar a la puerta de la vecina del piso de arriba. Amanda pretendía dejarle una tarjeta a la vecina y ofrecerle sus servicios sin costo para poderle apoyar. Yo me quedé en la habitación preparando unas cosas porque saldríamos de paseo aquella mañana. Unos instantes después, mi esposa entra al departamento, agitada, pálida y asustada. Le costaba trabajo hablar. Yo le pregunté que qué ocurría. Ella me explicó que cuando fue a tocarle a la vecina de allá arriba, nadie atendió el llamado. Sin embargo, la persona que vivía a un lado de donde mi esposa llamó a la puerta se le acercó y le preguntó que a quién buscaba. Mi esposa respondió que a la mujer que vivía en el departamento. Aquella persona le comentó que en ese lugar ya no vivía nadie. ¿Pero cómo? No lo creo, si nosotros todas las noches escuchamos a la mujer andar por el departamento y también le hemos escuchado llorar. De hecho, vengo a ofrecerle ayuda, expresó mi esposa. Aquella persona le explicó a Amanda que la mujer que vivía allí era una mujer con sobrepeso, que le costaba mucho ser autosuficiente, y a causa de la pandemia su esposo falleció, y la mujer por tristeza y por falta de apoyo se desesperó tanto que terminó quitándose la vida. Y días antes de que eso ocurriera, se le escuchaba llorar todas las noches, desconsolada y sola, de una manera igual a como la habíamos escuchado nosotros. Era imposible de creer. Habíamos estado escuchando llorar a un fantasma. Posterior a esto, solo la escuchamos un par de veces más y después nunca más volvimos a presenciar
ese fenómeno del más allá. Nunca más volvimos a escuchar a la mujer que llora. El infierno de mi madre. Esta historia sucedió hace 15 años, cuando mi madre quedó postrada en una silla de ruedas después de haber tenido un accidente de auto junto a mi padre, quien lamentablemente sí perdió la vida. A raíz de eso, mi madre comenzó a subir mucho de peso, se volvió extremadamente demandante, pues también era diabética y padecía otras enfermedades. Ella se quejaba de su condición constantemente y sin razón válida nos culpaba a mi hermano y a mí por su desgracia. Incluso llegó a decirnos que nos odiaba. Triste situación porque con el paso de un par de años las cosas iban empeorando. Mi hermano y yo tuvimos que dejar de lado muchas cosas, a nuestras parejas, amigos. Ajustamos nuestros trabajos para poder cuidarla, pues ella constantemente nos amenazaba que si la dejábamos sola, se quitaría la vida. Y sabíamos que era capaz de eso. Aún recuerdo que ella cada vez que necesitaba algo, nos gritaba muy fuerte para que le atendiéramos, y debíamos de acudir de inmediato, o de lo contrario, nos maldecía y nos agredía verbalmente. Como a mi hermano y a mí nos molestaba que nos gritara, optamos por regalarle una pequeña campana para que la sonara cada vez que ella necesitara algo. Ella, al principio, no aceptó, pero le amenazamos que de no tocar la campana no le atenderíamos. Así que ella, por esta razón y para desquitarse, a cada oportunidad sonaba la campana. A todas horas y también en la madrugada. Nos pedía favores absurdos. Mi hermano y yo estábamos ya muy cansados de ella porque prácticamente había invadido nuestras vidas por completo. Y sé que es entendible que ella necesitaba todo nuestro apoyo, pero ella usaba su condición para humillarnos. Tan solo en una ocasión compramos comida para la hora de la cena, y ella, así como la recibió, la lanzó al suelo. Argumentó que ella quería que sus hijos cocinaran para ella, y así muchas otras situaciones que ocurrían día con día. Sonará muy cruel de mi parte, pero mi madre al par de años, tanto por su edad, su estilo de vida y porque tenía otras enfermedades como ya había comentado, le dio un coma diabético y murió. La velamos y la enterramos. Le dimos una despedida digna, pues al fin ella descansaría y nosotros también. Pasaron los días y comenzamos a sentir por fin un poco de tranquilidad en casa. Mi hermano y yo fuimos recuperando poco a poco nuestras vidas, pero no contábamos con algo que fue realmente aterrador. Estoy segura de que fue algo mucho más que eso. Una noche, yo regresé de una fiesta a eso de la 1 de la mañana. Entré a la casa y mi hermano ya estaba dormido en su habitación, y yo me fui hacia mi cama para acostarme a descansar. Estaba yo contemplando ese hermoso silencio en medio de la oscuridad de la habitación, esa paz que hacía mucho no tenía. Y fue de pronto que comencé a escuchar un sonido muy familiar. Pero aquello era imposible, no podía ser real. Sin embargo, parecía provenir desde la habitación de mi madre, la cual había quedado intacta desde que ella murió. Yo me empecé a poner nerviosa. No había bebido mucho en la fiesta a la que fui, así que no podía echarle la culpa al efecto de las cervezas. Me costó mucho trabajo decidirme a levantarme
para ir a investigar. Así que salí al pasillo y seguía yo escuchando aquel sonido. Pero cuando me fui acercando un poco más, ese sonido dejó de escucharse. Fue muy perturbador. Me vinieron muchas cosas a la cabeza, pero preferí irme a dormir. Y me olvidé del asunto por algunos días, pues yo salí de viaje por más de una semana. Sin embargo, a mi regreso, me puse a platicar con mi hermano y me contó algo que no me esperaba. Oye, Diana, qué bueno que estás aquí de nuevo. Quiero contarte algo, pero no me hagas mucho caso. Fíjate que el otro día por la noche creí escuchar la voz de mi madre. Me hablaba al oído. Yo creí que estaba soñando y traté de dormir, pero luego comencé a escuchar cómo sonaba la campana de su silla, así como cuando nos llamaba para que le atendiéramos. Yo solo traté de ignorar aquello, porque de verdad me dio mucho miedo. ¿Y sabes qué es lo que más me aterra, Diana? Es que no solo lo escuché aquel día, también la noche de ayer. Escuché el sonido de la campana. No sé qué está pasando. Yo creo que me estoy volviendo loco. Al escucharlo y platicarle también que yo había escuchado la campanita de la silla de mi madre, nos quedamos sin palabras. Aquello era algo real. Y a partir de ese día, mi hermano y yo hacíamos todo lo posible por no estar mucho en la casa. Pero las cosas no pararían allí. Las manifestaciones continuaron y durante algunas madrugadas cercanas a las 3 de la mañana se empezaba a escuchar el sonido de la campanita y también comenzó a escucharse cómo la silla de ruedas de mi madre rodaba por su habitación. Es como si mi madre siguiera en la casa, como si no se quisiera ir. Yo tenía una conocida que le gustaba mucho eso del tarot y del ocultismo, así que le pedí me recomendara a alguien que fuera a revisar la casa, y así lo hizo. Aquel hombre vidente que contratamos fue a la casa y sin él saber mucho del caso, revisó una a una las habitaciones de la vivienda. Aquella tarde se sentía una atmósfera horrible. La casa se sentía más oscura, más solitaria. Podría uno deprimirse solo de poner un pie dentro. Las conclusiones de aquel vidente fueron muy impactantes para nosotros. Aún recuerdo sus palabras. Escuchen con atención lo que les voy a decir. Hay algo terrible pasando aquí. Lo que se ha estado manifestando es el espíritu de su madre. Ella tiene mucho miedo de trascender, y lo que me preocupa es que ella tiene una energía muy fuerte de miedo y sobre todo de odio. Ella me hizo saber que quiere que ustedes se vayan con ella al más allá, así que tengan cuidado. Cuando el hombre aquel se marchó, mi hermano y yo nos quedamos muy preocupados. No sabíamos si creer o no en lo que ese vidente nos dijo, pues sonaba a película de miedo. Sin embargo, por las noches aún seguía sonando la campanita y se escuchaba la voz de mi madre que hablaba sola en el cuarto, así como cuando ella estaba viva. Al parecer aquello no se detendría. Lo peor de todo y que me duele recordar es que a las pocas semanas, a mi hermano estando en su trabajo, misteriosamente le dio un derrame cerebral, situación que le llevó a estar hospitalizado por una semana para después perder la vida. Ya con todo esto encima, yo me sentía muy mal, me sentía devastada. Me dolía mucho la pérdida de mi hermano y también saber que yo podía ser la siguiente en caso de que las palabras de aquel vidente fueran reales. Y nunca sabré si en realidad lo que le pasó a mi hermano fue cosa relacionada a mi madre o a otros factores. Sin embargo, era muy rara la coincidencia. Ahora yo vivía sola en casa
y aquellas apariciones de mi madre eran menos recurrentes, pero seguían sucediendo. Yo me sentía muy triste y llena de miedo, pero una noche que volví a escuchar los sonidos que provenían de la habitación de mi madre, fue que tomé el valor de ir y entrar. Yo ya no podía más con todo esto, ya estaba cansada de la situación. Fue así que entré al desolado cuarto y me acosté en la cama de mi madre. Cientos de recuerdos venían a mí. Desde que ella falleció, no habíamos entrado a la habitación, no teníamos el valor de hacerlo. Los ruidos ya no se escuchaban, y comencé a platicar como si ella estuviera junto a mí. Le dije que me dolía la manera en que ella había vivido los últimos años. Le pedí perdón porque en algunos momentos de impaciencia fuimos groseros con ella. Le dije que también sentía odio hacia ella por cómo nos había tratado, que ella nos hizo sentir mucho dolor y que yo ya estaba cansada, que yo quería vivir mi vida y ser feliz. Le pedí que se fuera, que se largara, que me dejara en paz, que ya no quería saber nada de ella, que habíamos tenido una muy difícil vida junto a ella, y aunque eso ya no se podía cambiar, ahora cada quien estaba donde debería de estar. Lloré mucho esa noche, desahogando mucha tristeza y dolor en ese cuarto oscuro, lleno de recuerdos y de cosas amargas, de un silencio que me envolvía y me consumía, y fue así que me despedí de mi madre. Pasaron los días y decidí mejor poner en venta la casa y también las pertenencias de mi madre. Algunas las regalé y otras se fueron a la basura. Las manifestaciones paranormales dejaron de ocurrir. Yo considero que era necesario cerrar ese ciclo con mi madre. Ahora en la nueva casa todo ha ido de manera tranquila en los varios años que ya tengo acá. Me duele mucho también haber perdido a mi hermano, lo extraño y me aterra pensar que ella se lo haya llevado. Ahora prefiero mejor olvidarme de todo y vivir tranquila con mi familia y lejos de aquel infierno de mi madre. Prohibido mirar al espejo. Ahora tengo 45 años, pero hace más de 20 me fui a estudiar la universidad a la Ciudad de México. Es bien sabido que los costos en esa ciudad son más elevados que en provincia. Por lo tanto, no podía yo solventar completamente mis gastos con el empleo de mesero que tenía. Por lo que estuve compartiendo constantemente departamentos con diversas personas. Y en varias ocasiones también me mudé a otros departamentos. Durante toda esa etapa, y al haber dormido en muchas habitaciones distintas, asumo que me tocó vivir algunas experiencias paranormales, pero hubo una en especial que me impactó muchísimo. Todo sucedió en un pequeño apartamento donde vivía y que tenía 5 dormitorios. Estaba diseñado especialmente para estudiantes, y en la habitación que yo dormía, la cual era muy pequeña, apenas cabía la cama, un pequeño closet a la derecha, a la izquierda había una ventana un poco grande, y enfrente de la cama había un espejo grande, un espejo que abarcaba casi toda la pared. Al principio me gustaba, y me parecía un poco exagerado el tamaño de ese espejo, pero hasta ahí. No me pasaba por la cabeza la serie de cosas extrañas y paranormales que viviría después. Fue una noche de viernes que estaba conviviendo con los compañeros de cuarto en la pequeña sala que teníamos. Veíamos una película y tomamos un par de cervezas. Nada fuera de lo normal. Éramos personas muy tranquilas. Dieron las 12 de la noche y me despedí para ir hacia mi cuarto a acostarme. Recuerdo que estaba muy cansado. Vi la cama y me recosté sin quitarme la ropa o cobijarme. Ni siquiera los zapatos me quité. Me quedé dormido boca arriba
y después de un rato fue que desperté. Ahora todo estaba oscuro. Alguno de mis compañeros seguro pasó y apagó la luz, porque ni siquiera yo la había apagado al irme a dormir. Pero como les contaba, esa noche desperté. Noté de inmediato la oscuridad en la habitación. Entraba un poco de luz del pasillo, porque la puerta tenía un cristal opaco, y aún se escuchaban los sonidos de mis compañeros. Aún seguían conviviendo en la sala. Yo traté de levantarme, pero no podía moverme. Trataba también de hablar. Intentaba con mucha fuerza, pero no podía, no me salía la voz. Solo miraba a todos lados del cuarto. Incluso creí que me habían jugado alguna broma mis compañeros atándome a la cama. Pero no había nadie y ya había durado mucho aquella sensación que cada vez me atemorizaba más. Fue así que comencé a escuchar un ruido junto a la cama, como si algo estuviera arrastrándose por el costado de la habitación. Algo que se acercaba a mí. De pronto vi cómo en el espejo había una sombra muy extraña. Tenía los ojos que le brillaban rojo como el fuego, y veía cómo salía una especie de vapor de lo que era su cuerpo. Y es que no se distinguía muy bien la forma de su composición física. Aquella forma podía yo verla reflejada en el espejo, como si estuviera en el techo. Pero al ver hacia arriba, en la habitación, no había nada. Ya no podía más, aquello era muy aterrador. Solo cerré los ojos y comencé a rezar pidiéndole a Dios que me diera otra oportunidad de vivir, porque yo creí que esa noche moriría. Recé todo lo que pude y fue así que, después de un rato, logré levantarme y quedar sentado en la cama. Esa noche no quise salir a contarle a los chicos eso que me había pasado, porque seguro se reirían de mí, así que mejor dejé la luz prendida y me volví a acostar. Pensé que aquello sería un evento pasajero, pero no. Otra noche, al despertarme también por la madrugada, había relámpagos que sonaban muy fuerte y al parecer hubo un apagón dentro de la unidad departamental. Me levanté y me asomé por la ventana para ver si se había ido la luz también en los alrededores, y noté que no fue así, porque en la calle sí había luz. Salí a la cocina, prendí una vela y me dirigí al baño. Después de hacer mis necesidades, regresé a la habitación y coloqué la vela en el pequeño buró. Me quedé sentado junto a la cama y bebí un poco de agua. Me llamó la atención un extraño sonido que provenía de la pared donde estaba colocado el espejo. Era como si algo arañara el muro. Me imaginé que sería el roomie de la habitación de al lado, pero cuando volteé a ver hacia el espejo, pude verme a mí. Sí, a mí mismo acostado, durmiendo, y a un ser oscuro a un lado de la cama, junto a mí, que me observaba. Me miraba dormir. No se movía ni nada, solo me miraba, me contemplaba. Y yo de inmediato volteé la mirada hacia la cama y no logré ver nada. Me asusté muchísimo y me salí rápidamente hacia la sala. Coloqué la vela en la mesita del centro y me quedé ahí acostado en uno de los sofás. Traté de no pensar en lo que había visto, así que me esforcé mejor en dormir. Al despertar, uno de mis compañeros se acercó y con tono de risa me dijo: «Ya te habías tardado. Creí que nunca te asustarían en esa habitación en la que duermes». Yo no entendía por qué decía eso, pero le pedí que me explicara. «Allí se aparece algo. Todos los que se han quedado a dormir en esa habitación lo han visto. Por eso muchos prefieren irse. No duran mucho viviendo aquí». Él me preguntó acerca de lo que yo había visto, y bajo el contexto de lo que me contó aquel roomie, le platiqué la situación de días pasados y la de la noche presente. «Lo sabía», respondió. «Debe ser el alma del muertito.
Imaginé que te habían contado lo que pasó en esa habitación en el momento que te la asignaron, pero veo que no. Yo le pedí más explicaciones. Sus palabras comenzaban a darme mucho miedo. Mira, Israel, me dijo el compañero. En esa habitación se murió un chico, un estudiante, hace ya unos 15 años. Dicen que él no tenía familia, venía también de provincia. Era un excelente alumno, pero él perdió la beca de la universidad porque lo inculparon injustamente de un robo de unos artículos de la facultad y le retiraron la beca. Se deprimió bastante porque su carrera era su vida. Él no tenía más que eso, así que decidió venir aquí, a su habitación. Se recostó y con un cuchillo que había tomado de la cocina, se hizo un corte en la muñeca, llevándolo a perder muchísima sangre y a perder también su vida. Desde entonces dicen que se aparece aquí en el departamento, pero la mayoría de las apariciones son en esa habitación, en esa en la que tú duermes. Después de escuchar esa historia, yo ya no volví a dormir dentro de esa habitación. Seguí mejor durmiendo en el sofá, o metía alguna colchoneta a la habitación de uno de mis compañeros. Yo ya no quería seguir viviendo en ese lugar. Sin embargo, para irme debía juntar un poco de dinero, y eso tomaría al menos 1 mes y medio. En ese lapso, y como yo ya no usaba la habitación, se llegó al acuerdo que se le rentaría a alguien más, pues el departamento era del papá de uno de los roomies. Llegó el nuevo inquilino, se llamaba Jorge. Era un chico tímido, no hablaba mucho con nosotros, no le gustaba convivir o ir a las fiestas tampoco, pese a que siempre tratábamos de involucrarlo para que se la pasara bien. Todo estaba tranquilo con Jorge. Yo tenía curiosidad de saber si él también veía cosas o si le asustarían alguna noche, y al parecer así fue. Y pese a que Jorge no nos contaba nada de inicio, se escuchaba que en las madrugadas se despertaba gritando, como asustado. El lugar era pequeño y se escuchaba todo, pero él no salía de la habitación. En una ocasión me levanté al baño y escuchaba que él roncaba, pero de pronto comenzó a hablar, solo. Sí, hablaba solo. Y también a reírse de una manera que no era normal. Era una risa macabra, endemoniada. Nadie hubiéramos pensado que era él. Incluso me pasó por la mente que lo que había en ese cuarto pudiera hacerle daño. Así fue que despacio me acerqué a la puerta de la habitación y la intenté abrir. Jorge no le había puesto el seguro, así que la abrí muy despacio. Yo ya conocía bien la cerradura y sabía cómo hacerlo para no generar sonidos, y poco a poco pude ver dentro de la habitación. La risa ya no se escuchaba, pero alcancé a ver a Jorge, acostado, durmiendo, roncando de nuevo. No sabría realmente si aquella risa infernal había provenido de él o de algo más en la habitación. Después de días, sucesos así ocurrieron con Jorge en varias ocasiones. Al par de semanas yo me mudé a otro departamento cercano, a un par de cuadras de ahí, y fui perdiendo la pista de todo lo que ocurría en el departamento anterior. Después de 2 meses, me encontré a uno de mis antiguos compañeros de departamento. Estuvimos platicando en una lonchería. Entre los temas, surgió una pregunta que mi amigo me hizo. Oye Israel, cambiando de tema, ¿tú qué viste en esa habitación en la que dormías? Ya ves que dicen que asustan. Es que hay algo que pasó que nos tiene un poco extrañados. Yo le respondí platicándole las cosas que había visto en el espejo y que tanto temor me habían provocado. Le dije que tuvieran cuidado, porque había algo ahí que era peligroso, y que estuvieran al tanto de Jorge, porque le platiqué incluso las risas macabras y de que hablaba solo en las noches.
Precisamente por algo que le pasó a Jorge fue que te pregunto, me afirmó mi compañero. Pues fíjate que no sabemos bien qué onda con él. Es que de repente dejó de ir a la facultad. Dejó de salir también de la habitación por muchos días, al grado que orinaba y defecaba ahí dentro. Todo el departamento olía realmente mal. Hablaba solo y se reía de una manera que nos daba miedo, así tal y como tú lo describes. Tampoco comía y bajó mucho de peso. Tratamos de ayudarlo, pero nunca nos abría la puerta. Todo pasó muy rápido, en un lapso quizá de 2 semanas. Por eso mejor conseguimos el número de sus papás y les llamamos para que vinieran por él. Lo único que sabemos es que lo internaron en un hospital psiquiátrico. Pobre, quizá no vuelva pronto a la facultad. Yo me impresioné mucho por todo eso que estaba escuchando, y no dudo que en realidad hubiera algo extraño en esa habitación, o en ese espejo que estoy seguro estaba provocando aquellos incidentes, y sobre todo lo que le pasó a Jorge. Me despedí de mi compañero y me puse a pensar en que salí de ese departamento a tiempo, o las cosas quizá hubieran terminado muy mal para mí. También pensaba en lo lamentable que había sido la situación de Jorge. Nunca más supe algo de él. Su caso fue una incógnita que hasta la fecha no he podido resolver, y no me queda más que pedir a Dios para que él, donde quiera que esté, se encuentre bien. Nunca retes al diablo. Mi abuelo nos contaba muchas historias, algunas de ellas que nos hacían reír, y había otras que nos llegaban a perturbar. Historias de miedo que nos encantaba escuchar de su voz. Entre una de esas historias, nos contó una en la que mi tío Toño tuvo un encuentro extraño con algo desconocido. Como sabemos, mucho se cuenta de que en las noches, por las calles solitarias, abundan entidades del más allá que aterrorizan a quienes no andan en buenos pasos, ya sea robando o en parrandas, siendo presa de los instintos más bajos. Se dice que eso atrae a esas entidades. Mi tío Toño no era como tal un delincuente o mala persona, pero tenía una debilidad. Le gustaba mucho el alcohol, el juego y las mujeres. La mayor parte de las noches se iba a la cantina a jugar cartas y a apostar, a embriagarse y enredarse con alguna mujer que a cambio de unos billetes le pudiera dar una plácida compañía. Él tenía buena suerte y rara vez perdía. A veces llegaba con un carro nuevo que había ganado en las partidas. Alguna vez ganó hasta un caballo y sobre todo buenas sumas de dinero. En aquel pueblo se decía que había temporadas que el diablo andaba suelto, porque las noches los perros ladraban, aullaban, lloraban como si agonizaran. Parecía que lo que ellos podían ver de noche fuese muy perturbador. Cuando esos tiempos llegaban, mi abuela le decía a mi tío Toño que no saliera, que se quedara en casa, que el diablo andaba en las calles y no se sabía qué podría ocurrir, pues ya había antecedentes de robos, violencia y muerte. La gente se pone loca, hijo, decía mi abuela. Pero aún así mi tío no hacía caso. Él se sentía invencible. Se sentía amo y señor del pueblo, tan solo por ser un ganador de apuestas y porque toda la atención en la cantina siempre estaba sobre él. Su ego ya era demasiado grande como para parar su estilo de vida. Aquella noche que él salió y al llegar a la cantina, pidió una botella de tequila y retó a don Germán a una partida de cartas y se dirigió a él con un tono arrogante. «¿Entonces qué, don Germán? ¿Hoy sí me va a apostar su camioneta nueva? ¿O le tiene que ir a pedir permiso a su esposa para apostar como los meros hombres?» Don Germán era un productor de lácteos que abastecía el pueblo y por ende tenía mucho dinero.
Don Germán le respondió: Hoy no, Toño, hoy no traigo racha, y no me ofenden tus palabras. Ya verás que me has de agarrar de buen modo y te voy a dejar en la calle. Mi tío Toño solo soltó una risa y don Germán se quedó callado. Pero, al fondo de la cantina, había un extraño hombre, de traje negro y acompañado de dos mujeres hermosas. Ese hombre se dirigió a mi tío. Yo puedo apostar contigo si me lo permites. Todos se quedaron en silencio y mi tío, sorprendido, volteó a verlo y al juzgarlo por su aspecto le dijo: ¿Y cómo qué te gustaría perder? Aquel hombre con seguridad dijo: Vengo de paso un par de noches. Hoy solo traigo ese auto de lujo que podrás ver afuera de esta cantina. ¿Qué dices? ¿Le entras? ¿O ahora tú eres quien tiene que pedir permiso a su mujer? Mi tío, al escuchar esto y al tomarlo como provocación, aceptó el reto y se pusieron a jugar. Había mucho nerviosismo y toda la atención de los presentes. Mi tío finalmente ganó y aquel hombre, muy tranquilo, muy sereno, asumió su derrota. Aquí tienes las llaves del auto. Me ganaste bien. Ahora veo que es cierto eso que dicen, que eres el amo y señor de las apuestas. Mañana volveré para una revancha. Digo, si es que no tienes miedo de perder el auto que acabas de ganar y todo lo demás que tienes. Mi tío le dijo que gustoso le esperaría para apostar con él, y así ambos se marcharon. El hombre de negro salió caminando y se perdió en la densa oscuridad de aquellas calles, mientras que mi tío subió a su auto nuevo acompañado de dos mujeres. La noche siguiente, mi tío ya estaba muy presente en la cantina, esperando, ansioso. Era un ludópata obsesivo y no podía resistirse a la adrenalina de un juego de ese nivel. Aquel lugar estaba lleno y a eso de las 10 de la noche se abrieron las puertas y volvió a entrar aquel hombre con su traje negro, un puro en su mano y acompañado de una bella dama, rubia, ojos azules. Portaba un vestido ajustado que atraía todas las miradas. El hombre se acercó a una mesa y entusiasmado hizo notar con su voz: Aquí estoy de nuevo, Toño. Pide el mejor tequila, porque si ganas hoy, celebrarás con él. Pero si pierdes, será lo único que podrás poseer. Mi tío pidió la botella al cantinero y se acercó a la mesa. Se sentó y se sirvió un trago. Uno muy fuerte que le pusiera sereno y con la mente clara. Nuevamente todos estaban atentos. Las apuestas comenzaban con determinadas cantidades de dinero e iban ascendiendo. La mayor parte de las partidas las estaba ganando mi tío, pero eso no le generaba pesar a aquel hombre, quien se veía muy tranquilo y muy seguro de sí mismo. Eso se le hacía raro a mi tío, quien le preguntó a aquel hombre: Oye, ¿y tú quién eres? Nunca te habíamos visto por acá, ni siquiera nos has dicho tu nombre. Aquel sujeto se quedó callado mientras analizaba su siguiente movimiento de cartas. Pero viéndolo bien no importa, finalmente es divertido apostar contigo, expresó mi tío. Aquel hombre hizo su movimiento y rompió el silencio. Yo soy el mismo diablo, amigo, y digamos que vine por ti. Vine por el mejor de este lugar. Eres el alma más perdida. Mi tío se empezó a reír, y aquel hombre, muy serio, siguió diciendo: Deberías hacerle caso a tu madre, créeme. Hay días que el diablo anda rondando estas calles y puede ser peligroso. Mi tío escuchó y se puso serio. Se quedó pensando, pero luego soltó una risa y dijo: Yo no le tengo miedo a esas cosas. A mí el diablo no me hace nada. A mí el diablo me la pela. Lo dices muy seguro, Toño, pero de cierta manera te creo. Mira, ya me ganaste de nuevo. Parece que me has dejado hoy sin un centavo. No hay nada más que apostar esta noche. Ha sido un honor. Ahora veo que sí eres el mejor.
Y si no te molesta, me gustaría compartamos la mesa el resto de la noche, a ver quién aguanta más bebiendo. Ya previamente dejé pagadas unas botellas de tequila con el cantinero. ¿Qué dices? ¿Aceptas? Mi tío aceptó y estuvieron conviviendo, riendo. Pero había algo. Aquella dama que acompañaba al hombre miraba a mi tío con deseo, con lujuria. Estaba sembrando la tentación en él. Ya serían las 4 de la madrugada y la cantina estaba vacía. El cantinero sentado en una silla y recostado dormitando sobre una mesa. Aquel hombre, después de haber bebido tanto, se mantenía muy sobrio y mi tío ya estaba algo ebrio, pero su estado no le impidió asombrarse de algo que le propondría el hombre de negro. Una última partida de cartas. Yo sé, Toño, que ya no tengo dinero para apostar, pero eso no significa que no pueda seguir apostando. Mira, ¿qué te parece? Mi acompañante. Es bella, ¿verdad? ¿Te gusta? Si me ganas, te la puedes llevar un rato. Podrás disfrutarla. Te aseguro que será lo más placentero que hayas probado. Ella es tan ardiente como las llamas del mismo infierno. Ella me es muy leal y está dispuesta a que si yo se lo pido, ella se irá contigo a pasar un buen rato. ¿Qué dices? Si ganas, te la llevas, pero si yo gano, me regresas todo lo que perdí y me regresas mi auto. Mi tío reaccionó y respondió: acepté quedarme a beber contigo porque quería hacerte esa propuesta desde hace un rato. Es irresistible esa mujer, pero veo que tienes iniciativa. ¿Qué esperamos? Esas cartas no se van a barajear solas. Comenzaron esa última partida. Mi tío ya estaba ebrio y le costaba un poco pensar en sus jugadas, pero aún así, con astucia, logró vencer a aquel hombre, quien no dudó en pedir a su acompañante que cediera ante las pasiones de mi tío. Mi tío fue a despertar al cantinero para pedirle las llaves de su bodega, que estaba justo detrás de la barra de servicio. Él quería un poco de privacidad, así que tomó las llaves, a la chica y una vela que el cantinero le dio para iluminar aquel lugar que estaba muy oscuro. Ya estando dentro de la bodega, mi tío comenzó a seducir a la chica, a besarla, a sentir poco a poco cómo aquello que le había dicho el hombre era real. El fuego de esa chica era tan fuerte como el del infierno, pero entre aquella tenue luz y el largo de su cabello, mi tío apenas lograba ver el rostro de la chica. Él relató que llevó sus manos a acariciar su cara, y así fue que se dio cuenta que algo no andaba bien. Aquella no era una piel suave, era algo distinto, una extraña textura. Así que mi tío, preocupado, acercó la vela a la cara de la mujer y logró apreciar en ella un rostro despellejado y cadavérico. En partes le brotaban los huesos de los pómulos y sus manos ahora se habían vuelto huesudas, se habían puesto tiesas. Mi tío ante eso solo pudo gritar y levantarse para salir corriendo de aquel lugar. Afuera de aquella bodega le esperaba aquel hombre de negro, quien quitó su sombrero con una mano, que ahora era una especie de garra. Su rostro ahora se había convertido en el de una bestia oscura, parecía hambrienta y se burlaba de mi tío Toño al verle asustado. Hiciste mal en retarme, Toño, y en burlarte de mí. Ahora pagarás. Serás presa de la locura y de la miseria por todo lo que le resta a tu asquerosa vida. Mejor corre antes de que aquí mismo te mate. Mi tío salió tan asustado que ni siquiera se subió a su auto nuevo. Corrió por las oscuras calles sobre las que se escuchaba el aullido de los perros. Llegó a la casa y se encerró en su habitación. Se puso a llorar del susto hasta quedarse dormido, tirado en el piso. Y a partir de ahí mi tío no volvió a ser el mismo. Su trauma lo llevó a la locura. Esta historia él se la hizo saber a mis abuelos hasta días después que pudo recuperar el habla. De aquel hombre extraño
No se supo nada más, ni del auto, ni del dinero que mi tío había ganado. Al final mi abuela tenía razón, en que no es bueno salir cuando el diablo anda rondando las calles. Es mejor guardarse y alejarse de los caminos del mal, porque si algo no le gusta al diablo, es que alguien pretenda ser más que él y que se rete a su gran poder. Mi tío se volvió un vagabundo después de que mis abuelos murieron, y de su paradero no se supo nada, pero se decía que sufría mucho por los traumas que le generaron las experiencias de esa noche, que lo llevaron a vivir encerrado en su mente, en la locura, dentro de su propio infierno. Espero que les haya gustado esta recopilación de historias. Los espero el jueves para escuchar una nueva historia en punto de las 21 horas del centro de México. Les agradezco por permitirme llegar a sus hogares. Por hoy ha sido todo. Nuestra noche de relatos y leyendas del gato ha terminado.